muy buenas tardes a todos los que estáis conectados a esta nueva cita. En esta semana es la segunda que tenéis con los principios de las finanzas personales conscientes y responsables. Este acto de hoy es el evento gestor, el encuentro con la gestora del mes. Cierra la programación del mes de septiembre. Tenéis toda la de octubre ya publicada en Value School. En la sección de eventos tenéis los que están programados para el mes próximo y ya podéis reservar vuestra plaza, ya sabéis cómo, registráis y media hora antes del evento os mandamos el enlace para la conexión en Zoom. También quiero recordaros que todos los eventos se graban y luego se publican en el canal de YouTube de Value School. Nos preguntáis muy a menudo que, oye, ¿lo vais a publicar? ¿Tardáis tiempo? Bueno, es que tenemos muchos actos y somos muy poquitos en Value School, con lo cual a veces tenemos un poco de eventos en cola de edición y tardamos un poquito más. Pero lo normal es que cada semana hagamos un webinario con un espacio de unos 10 días. Es decir, por ejemplo, se colgará en el canal pues dentro de unos 10 o 15 días. En fin, todo lo publicamos, ¿de acuerdo? No os penséis que nos guardamos nada. En fin, vamos allá con la presentación del día de hoy. Es un evento que yo tenía muchas ganas de hacerlo porque, si os sois sinceros, estaba programado para el mes de marzo. Quizá los que más nos seguís os acordáis. Y fue uno de los que se tuvieron que cancelar por el confinamiento y todo lo que ocurrió en Madrid entonces. Tanto José como Luis me llamaron para decir que por responsabilidad proponían a Value School suspender el acto. Yo les emplacé a más adelante, si Dios quería, pues en la sala de Value School, pero no ha podido ser el caso. Seguimos haciendo webinarios en remoto. Pero bueno, les tenemos aquí y es lo importante. Voy a presentar a los dos gestores de Cima Capital, de lo cual vamos a hablar largo y tendido durante la próxima hora y media aproximadamente. Tenemos por un lado a Luis Morgado, que es socio director de Cima Capital, asesor de Cima Global Value SICAV. Luis previamente trabajó en Benito y Mojardín y Bessi como director del área de cuenta propia de renta variable y derivados. Inició su carrera como analista en el Banco de España y pasó después al mercado español de futuros financieros. Luis es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por CUNEF. También es máster en Mercados Financieros por la Universidad San Pablo CEU y máster en Value Investing y Teoría del Ciclo por OMMA. Luis, ¿cómo estás? Luis Morgado, saluda para que te sepan quién de los dos eres. Aquí estamos, soy yo. Buenas tardes a todos y encantado de estar con vosotros. Estupendo, muchas gracias, Luis. Y ahora vamos con su compañero, la otra mitad del equipo, que es José Ruiz de Alda. José es gestor de inversiones en Cima Capital y asesor de Cima Global Value SICAV. Previamente, José trabajó en la industria del corporate finance como analista de fusiones y adquisiciones en One-to-One Corporate Finance y de valoraciones en Ernst & Young. Actualmente es profesor en el Instituto de Estudios Bursátiles, en el IEB, y es licenciado también en Administración y Dirección de Empresas, esto que se llama ADE en España, ¿no? Y también tiene máster de especialización en finanzas por la Universidad de Deusto y también un máster en Bolsa y Mercados Financieros por el IEB. José, ¿cómo estás? Encantado de estar con vosotros, Luigi. Muchas gracias por invitarnos y que podamos concretar lo que se quedó pendiente en marzo. Pues fenomenal. Pues venga, José, te voy a invitar, porque sé que tú tienes la presentación, a compartir tu Perfecto. pantalla. Lanza, por favor, el PDF que nos tenéis preparados para que ya, a partir de ahora, empecemos a seguir Perfecto. la presentación tal como la habíamos planteado. Vale, perfecto. Lánzala, por favor, Sí. ahí mismo en el botón de abajo a la derecha. Sí, está ahí, Lanzas el espera. PowerPoint. Ahí, listo. A pantalla completa. Pues venga, vamos allá. Entonces, Luis, José, lo primero que quiero yo preguntaros es explicándoos muy por encima el vehículo que gestionáis, porque quiero preguntaros acerca de la SICAV. En España se escucha mucho hablar de la SICAV como un vehículo que es una especie de refugio para grandes fortunas y solo para los ricos. Están muy, muy estigmatizadas. Entonces, antes de continuar, me gustaría que nos comentaseis y explicaseis qué es una SICAV y si se diferencia de algo de lo que hablamos a menudo en Value School, que son los fondos de inversión. Sí, pues mira, te comento brevemente. SICAV, que está un poco, como dices tú, demonizada, es una sociedad de inversión colectiva en capital variable en el que invierte en acciones, bonos, obligaciones, como cualquier otro fondo. Es un vehículo que está controlado por la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Nosotros somos asesores financieros registrados en la comisión y funciona prácticamente igual que un fondo. Prácticamente porque no se suscribe o vende igual que un fondo, pero lo demás, de temas fiscales
o ventajas e inconvenientes son los mismos que un fondo, e incluso la protección. La diferencia de un fondo, pues que en vez de comprarlo, en vez de suscribir participaciones de un fondo a través de un banco, la manera de comprar o acceder a una SICAV es comprando participaciones de la SICAV. En este caso, todas las SICAV cotizan en lo que era antiguamente el MAP, ahora lo que se llama BM Growth. Y se compra como un valor, como una acción cualquiera. Compras, das la orden y la compras a valor liquidativo. Entonces, se te hace siempre, tanto la compra como la venta, al valor al que liquida. O sea, es un único cambio, que es el valor del cierre y ese valor liquidativo. Siempre se puede comprar y vender a ese valor. Mientras haya liquidación oficial de ese valor de bolsa, digamos, siempre se puede comprar y vender. No sé, la demonización lo hacen porque se ha venido utilizando como vehículo para determinadas particulares o fortunas, como un vehículo exclusivo que, digamos, utilizaban para manejar sus inversiones o las inversiones que hacían, tanto en acciones como en bonos. La diferencia con los vehículos que se comercializan activamente y sirven como instrumentos, como lo que son instrumentos de inversión colectiva, no tiene nada que ver con esos vehículos. Entonces, pero el tema es que es difícil de diferenciarlos. Entonces, lo que quiere la Comisión o lo que quieren las instituciones es que sean realmente vehículos como tal, como están definidos, vehículos de inversión colectiva con más de 100 partícipes reales y que se utilicen para ese fundamento que tienen. Y esa es básicamente un poquito la definición. Vale, Luis, y en cuanto a los beneficios de fiscalidad, es decir, los partícipes que invierten en un fondo están disfrutando de unas condiciones similares, a lo mejor incluso iguales, de los accionistas que tienen patrimonio invertido en una SICAV. Los beneficios fiscales son los mismos que en un fondo. Tú no tributas hasta que no vendes la participación y tributarías por la plusvalía y si no tienes plusvalía, por las minusvalías. Dentro del fondo no tributa, o sea, lo bueno que tiene de este vehículo, que en vez de un particular estar comprando y vendiendo acciones y tributando cada vez que compra y que vende, sobre todo que vende, aquí todas las operaciones que hace el fondo, el partícipe no le llegan directamente, no tributa por todas esas compras y ventas, que es lo bueno que tiene de participar en estos vehículos de inversión colectiva, que no pagas mientras no vendas, mientras el fondo está actuando, en este caso la SICAV. Es un vehículo con un diferimiento fiscal, que está muy bien, claro. Y en ese caso es exactamente igual que un fondo de inversión. Vale. Oye, Luis, y veo que en el último punto de la diapositiva pone transparencia e independencia en la toma de decisiones. Un partícipe de un fondo recibe cartas trimestrales de los gestores. ¿La forma de comunicar la actividad de gestión es la misma en una SICAV? Obligaciones formales ante la Comisión Nacional de Mercado son las mismas. Son trimestralmente, tenemos que publicar igual que los fondos. Es la obligación formal legal. Nosotros añadimos además que nosotros a nuestros partícipes o en nuestra web se pueden descargar una información que mandamos todos los meses, un informe de seguimiento mensual, y cada trimestre además añadimos una carta trimestral explicando lo que estamos haciendo en el trimestre. Digamos que mensualmente es un extracto donde explicamos también qué tenemos en el fondo, cómo ha evolucionado y diferentes datos y ratios sobre la cartera. Y ya te digo, como obligaciones formales, lo mismo que un fondo. Nosotros añadimos además, que lo puede descargar cualquiera que lo quiera ver, en nuestra página web, que tiene para descargarse todos los informes y todas las cartas trimestrales que hemos publicado hasta ahora. Perfecto. Pues vamos, si os parece, a empezar a hablar de vuestro estilo de inversión. José o Luis, ¿cómo lo definiríais? ¿Qué características, en vuestra opinión, lo describirían? Pues, a ver, nuestro proceso de inversión no deja de ser el mismo proceso de inversión que seguiría, digamos, un private equity a la hora de invertir en una empresa privada, ¿no? O, digamos, el proceso de inversión que se lleva a cabo pues, en el mundo privado cuando cualquier tipo de family office o de fondo pues, analiza una inversión. Al final es entender cuál es el fundamental del negocio y las perspectivas que hay a largo plazo, hacer un análisis de todo lo que rodea un negocio en cuanto a tendencias, competencia, proveedores, clientes, etcétera, productos sustitutivos, y al final pues decidir si nos parece que según nuestras estimaciones de ese negocio en el futuro y al precio al que podemos entrar, pues nos va a generar una rentabilidad razonable en el futuro. Al final es eso
que luego, evidentemente, cuando, pues, dependiendo de la tipología de cada tipo de activo, pues se especifica más, ¿no? Pero al final, yo creo que de forma genérica es eso, ¿no? Oye, José, ¿os definiríais como inversores value? Porque, bueno, mucha gente, Value School lo lleva en el nombre, pero no necesariamente todas las gestoras a las que invitamos al canal se definirían como inversores en valor. No lo sé, por tomar partido a lo mejor por esas etiquetas, que quizá no es lo más conveniente, pero ¿os juzgaríais como value vosotros mismos? Yo creo que sí, pero realmente la etiqueta value es muy amplia. Al final se trata de invertir mirando el negocio en profundidad, digamos, las características del negocio y de y la contabilidad, digamos, las rentabilidades que generan esos negocios, ¿no? Al final yo creo que eso es muy genérico. Es verdad que hoy en día no dice mucho. Desde luego te diferencia de quien decide sus inversiones en base a gráficos o en base a tendencias macroeconómicas o etcétera, pues eso sí lo diferencia, ¿no? Pero es muy genérica, pero sí, yo creo que nos englobaríamos dentro de esa filosofía. Muy bien. ¿Cuál es el primer paso de vuestra labor a la caza y búsqueda de oportunidades de inversión? Pues no sé si quiere comentarlo Luis o sigo yo. Sí, sí que ¿Se tú puede quieres pasar? José. Sí, como queráis. Sí. Sí, vale, José. Pues mira, nosotros definimos más o menos como 4 fases a la hora digamos, de incluir una inversión en la cartera, ¿no? Que es una fase de descubrimiento, una fase de evaluación de la idea, una fase de decisión y una fase de ponderación, ¿no? Aquí lo detallamos un poquito más, pero bueno, de una forma bastante más sencilla, al final tenemos una fase en la cual pues, originamos ideas. La originación de ideas puede venir de muchos ámbitos, pues puede venir de investigación propia o observación de algún producto nuevo, de algo que te has enterado de una compañía que hace excepcionalmente bien, etcétera. También puede venir, evidentemente, de todas las personas con las que trabajamos en el mundo de los mercados financieros, como son los brokers, pues que nos dan ideas y que nos mandan ideas de compañías con todos sus departamentos de análisis y, evidentemente, de ahí obtenemos muchas ideas. Y luego, evidentemente, pues de social media, de blogs de inversores, de competidores y amigos que también se dedican a esta industria y con las cuales compartimos un montón de ideas, etcétera. Incluso de cadenas de valor de compañías en las que hemos invertido y a veces pues te dan la idea de un cliente, un competidor, un proveedor pues que hace algo excepcionalmente bien y pues te llama la atención y te hace mirarlo, ¿no? Al final es muy amplio y yo creo que pueden venir de casi cualquier sitio en ese sentido, ¿no? Oye, José, este término de cadena de valor que sale tan a menudo en presentaciones de gestores, ¿podríais explicarlo un poco más? Imaginémonos que somos novatos en esto y lo escuchamos por primera vez. Sí, a ver, la cadena de valor, yo creo que es un concepto que define Porter, que al final es, digamos, todas las áreas de una empresa que determinan pues, cómo es el producto final de una compañía, ¿no? Pues desde la logística, el diseño, la producción, etcétera. Y nosotros lo utilizamos más a nivel industria. La cadena de valor de la industria al final es, pues dentro de una industria concreta, pues desde la materia prima hasta el producto final o hasta el servicio final, pues digamos, todo lo que se va añadiendo de valor y dónde está la compañía que nosotros estamos analizando, ¿no? Y eso es fácil de entender, pues si miras por la cadena de valor de la industria de automoción, pues digamos que la cadena empieza pues, por quien coge la fundición y hace una pieza de metal, luego está pues, Gestamp, que te hace una estructura entera, que se la vende a BMW, que ensambla y coge más piezas y tecnología y motores, etcétera, y acaba pues, teniendo un coche que te vende en leasing, ¿no? O no, otro vende al contado, como sea, ¿no? Entonces, digamos que la cadena de valor del producto, desde que la primera pieza hasta que el consumidor pues, disfruta del vehículo o de cualquier producto, pues ahí intervienen un montón de compañías. Entonces, nosotros cuando hablamos de cadena de valores, nuestra compañía, ¿dónde está? ¿Quiénes son sus proveedores? ¿Quiénes son sus clientes? ¿Qué producto, evidentemente, o qué servicio da? ¿Quiénes son sus competidores, sustitutivos? Un poco entender, digamos, ahí lo vinculamos cadena de valor con lo que son las fuerzas de Porter y al final entender dónde está esa compañía dentro de su industria, ¿no? Y cómo de grande es la industria y qué valor, digamos, genera cada nodo de la cadena. Y entender un poco eso, ¿no? Muy eso bien, es muy así bien. a simple vista. Muy bien. Y en el punto 2 que ponéis equipo gestor y asignación del capital. Es otra de las expresiones que suelen salir, que se busca un equipo que sea buen asignador de capital. ¿Podríais explicar ese concepto un poquito más, por favor? Sí, a ver, al final tenemos que pensar que un negocio normalmente genera free cash flow, ¿no? Sobre todo cuando está en un estado ya de madurez. Entonces, un gestor de una compañía no solo tiene que gestionar el día a día de su negocio para ganar dinero, sino que con ese dinero que ha ganado, decidir qué hace con ello, ¿no? Y al final la compañía tiene 2 opciones, o reinvertirlo o repartirlo al accionista y devolvérselo, ¿no?
Y dentro de reinvertirlo, pues tiene multitud de opciones. Puede recomprar acciones propias o puede reinvertirlo en el negocio. Y dentro del negocio, pues puede invertir en nuevas líneas de negocio para crecer, puede invertir en líneas de negocio que ya tiene para aumentar capacidad, etcétera. Entonces, al final, esas decisiones que toma el equipo gestor con digamos, los recursos que ha ido generando el negocio, evidentemente determinan el resultado final de la compañía. Si lo reinvierte en un negocio que es malo, pues el resultado será malo. Si lo reinvierte en un negocio que es bueno, pues el resultado será bueno. Entonces, cuando hablamos de asignación de capital nos referimos a ese punto, ¿no? No solo si el gestor gestiona bien la compañía en el día a día haciendo su producto, sino con el dinero que va generando si lo reinvierte adecuadamente en lo que más tasa de rentabilidad da. Muy bien. Y un último punto por el que os quería preguntar también, el punto 4, ahí nombráis la palabra rating. Rating final, ¿os referís a un sistema de calificación interno propio de vosotros dos a la hora de evaluar y de poner una nota a una compañía o a otra? Sí, el rating es un... Al final nosotros, ahora mismo, pues en nuestro sistema, hacemos todo el análisis que hemos comentado y al final sí que nos gusta tener un rating final en base a 5 puntos que veremos más adelante, que consideramos que son los más importantes en una compañía y eso nos da al final, porque al final tú, pues cuando estás analizando una compañía, a veces pues ves un precio muy atractivo y pues tienes mucho interés en invertir, pero al final es importante no descuidar que cumpla todos los requisitos que queremos, ¿no? Y al final el rating es eso, es plasmar aquellos requisitos que queremos en una foto final, ¿no? De la compañía. Vale, pues perfecto. Oye, pues muchísimas gracias por la paciencia en aguantar mis preguntas, pero bueno, me han parecido pertinentes. Podemos continuar, que estamos en los 2 puntos de los 5 que habéis mostrado en la primera diapositiva, me parece. Bueno, si quieres que te continúe un poquito escribiendo la siguiente parte. Entonces, por supuesto. Sí, bueno, como hemos comentado, pues hay una fase de evaluación en la que miramos la calidad del negocio, entender la cadena de valor, lo que hemos comentado, pues para saber exactamente qué hace, para ver si lo hace bien, analizar la industria, las ventajas competitivas, analizar el equipo gestor, pues las personas que llevan el caballo, ¿no? Y que al final pues lo tienen que llevar a buen puerto y que evidentemente hacen lo que nosotros consideramos que es más correcto, ¿no? También miramos la solidez financiera del negocio, que es un tema clave porque es algo que, a pesar de ser un buen negocio, pues si te equivocas con el apalancamiento, pues siempre puedes no llegar al final del camino, ¿no? Porque haya un traspiés temporal, pues como ha sido el coronavirus y todo este tema, ¿no? Pues que al final un negocio, pues qué te voy a decir, ¿no? Un negocio hotelero que estuviera mal financiado antes de esta crisis, pues probablemente no sobreviva a esta crisis. Entonces, por eso es un tema muy relevante, ¿no? Y al final, pues con todo eso sacamos un rating final, ¿no? Y eso es la evaluación del negocio. Si quieres, Luis, comenta los siguientes puntos. Sí, luego pasamos a una fase de decisión, digamos, cuando hemos analizado la fase de decisión y que cómo componemos la cartera. Tenemos los diferentes, la cartera la conformamos al final en base a los ratings que creamos. ¿Vale? Establecemos un rating para cada compañía y le asignamos unos pesos determinados. Es decir, nosotros en función de los ratings que calculemos, establecemos una ponderación en la que nos gustaría tener esos valores. Establecemos un checklist de lo que pedimos a esa inversión y es lo que a lo mejor que últimamente también hemos un poco ponderado de diferente manera. Antes a lo mejor en nuestro sistema de rating dábamos principalmente mucho más peso al precio, por ejemplo, y ahora mismo lo hemos rebajado no tanto al precio, sino a un tema más cualitativo. O sea, diferente ponderación, ¿vale? Eso hemos cambiado un poquito, que no solamente es el tema precio, que respecto a nuestro precio objetivo que calculamos para cada compañía, sino un tema más cualitativo, en el que apreciamos otras cosas. Luego, la manera de componer nuestra cartera. Nuestra cartera es, dependiendo de la evolución, nosotros tenemos a lo mejor unas 100, 150 empresas que seguimos, en las que cada una tenemos un rating y damos con ese rating unas ponderaciones y con eso establecemos un rebalanceo dependiendo de ese peso que queremos dar a esos valores. En función, muchas veces también, establecemos también un precio de entrada, un rango de entrada y un rango de salida, según el precio objetivo, y según el rating y ese rango de precios, establecemos un rebalanceo y la ponderación de los valores que tenemos en cartera. Monitorizamos continuamente los posibles eventos y las posibles acciones que tengan las compañías, evidentemente cada trimestre con anuncio de resultados, posibles eventos
o posibles cualquier tema que pueda afectar a la compañía en temas de noticias, en temas de presentaciones, en las que las seguimos continuamente pues a través de los diferentes brokers, a través de los diferentes anuncios de las propias compañías también. Luis, no sé te querría preguntar, sí, acerca del checklist. Seguimos, por favor, en la diapositiva anterior. El checklist que mencionáis ahí, ¿cuántos puntos lo integran? Y tenéis a lo mejor un mínimo de tiempo. Tenemos 40 puntos que estudiamos y tiene que un negocio para entrar en cartera tiene que cumplir por lo menos 30. Y de estos 10, 5 por lo menos. No lo sé. ¿Cómo es eso? ¿Y te parece es que luego viene esa justo el checklist? Sí. Al final, lo que dice Luis, al final es que el checklist, al final tenemos un checklist mucho más completo que el rating final, que son 5 puntos, y el checklist son diferentes puntos que hay dentro de cada uno de esos puntos clave, ¿no? Y yo creo que tenemos un checklist, no sé exactamente predeterminado, que vimos que era muy valioso, que nos lo pasaron unos compañeros de un fondo americano, creo que yo creo que son casi 100 puntos que se pueden revisar de una compañía. Es verdad que es imposible revisarlos todos y algunos incluso ni aplican muchas veces, pero bueno, sí que intentamos resolver la mayor parte de ellos y luego pues lo concentramos en los 5 puntos que hemos comentado. Vale, perfecto. Principalmente nosotros, Luigi, es que tenemos un rating con cinco componentes dentro del rating que los subdividimos en varios y al final le asignamos una puntuación a cada segmento del rating. Entonces, tienen que cumplir la puntuación tiene que estar por encima de un baremo. Si no está por encima de ese baremo, la descartamos completamente. Si está entre un baremo y otro, le damos una asignación, imagínate, hasta el 1% de la cartera, hasta el 1% de ponderación en ese valor, tiene que cumplir cierta puntuación. Y luego, a partir de, si queremos aumentar del 2 al 4% otra puntuación y más del 4 otra puntuación, en esos 5 segmentos del rating. Muy bien. Y los puntos fundamentales son los que vemos en la pantalla. El foso económico, situación financiera, el equipo gestor, crecimiento y precio, ¿verdad? Eso es. Muy bien. Eso es. Si quieres repasamos un poquito las preguntas que nos hacemos en cada punto, ¿no? de estos. Al final estos son los 5 puntos que tenemos en cuenta. A su vez, evidentemente, son temas en los que se puede profundizar muchísimo y que son muy complejos cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, pues cuando revisamos el Economic Moat o el foso del negocio, pues evidentemente pues aquí nos basamos, la verdad que en la bibliografía que tenemos y que hemos leído sobre, en este caso de Pat Dorsey y los papers de Morningstar, ¿no? Que habla un poco pues, de las fuentes de ventajas competitivas principales que hay y ver si la compañía que estamos mirando pues, se engloba dentro de alguna, ¿no? Y cómo de fuerte es. Evidentemente aquí hay 2 tipos, que son las de ingresos y las de costes. O sea, porque una compañía es capaz de cobrar más que sus competidores o porque una compañía produce un producto más barato que sus competidores, que son las 2 que te dan margen, ¿no? Al final que demuestran que tienes una ventaja. Y bueno, pues están desde las de intangibles, que son las más conocidas, que son pues marcas, patentes, concesiones, etcétera, costes del cambio, efecto red, que están muy en boga hoy en día por todo el tema del social media y de las redes pues de Amazon, Google, etcétera, que al final pues son muchas veces es verdad que son las ventajas competitivas más fuertes, han demostrado, más sólidas muchas veces. Y luego también, pues en el caso de compañías, por ejemplo, muy cíclicas, pues el productor más eficiente, ¿no? Quién es el low cost producer y quién puede sobrevivir a un ciclo negativo que dure X tiempo, ¿no? No solo vemos si tiene una ventaja competitiva, evidentemente esto es un tema cualitativo del negocio, aquí no estamos haciendo números, aquí es una cuestión de ver realmente la preferencia de los consumidores, competidores que están intentando hacer la competencia son capaces o no de atraer a sus clientes, etcétera, y hay que ver si se fortalece o se deteriora, ¿no? Porque al final hay compañías con grandes ventajas competitivas pero que están en un proceso de deterioro y pues eso te va a afectar en los próximos años. Entonces todo eso también hay que mirarlo, ¿no? Y luego un punto muy importante, que todo lo que hemos hablado es cualitativo y hay una parte cuantitativa. Al final, una ventaja competitiva se tiene que trasladar en mejores márgenes que la competencia, ¿no? ¿Sí? Hay muchas compañías que te dicen constantemente que tienen ventajas respecto a otros competidores y luego pues te vas digamos, al
a los números y ves que realmente no es así, ¿no? Que realmente pues, ellos creen tenerla, pero realmente no se demuestra en los números, ¿no? Al final, si tú eres capaz de cobrar más por un producto que tu competidor, pues al final se tiene que ver en tus márgenes, ¿no? Y si eres capaz de producir algo, el mismo producto que tu competidor más barato, pues también se tiene que ver en los márgenes. Entonces, al final, no solo es entender que puede haber una ventaja, sino que se traslade realmente en números, ¿no? Y hacer ese check, ¿no? Que es muy importante. Oye, José, las compañías que están en el margen derecho, que tenéis en la caja que pone Economic Mode, Bolloré, Grifols, Google, ¿las habéis, las indicáis porque sean un ejemplo muy claro Sí, de esto mismo en sí, vuestra cartera? sí. Dentro de los ratings que comentábamos, pues hay compañías que pensamos que destacan en este punto, ¿no? Entonces, bueno, son ejemplos de compañías en cartera que pensamos que destacan en Economic Mode, ¿no? Pues, y hay varios ejemplos, ¿no? Hombre, Microsoft o Google, pues ¿qué te vamos a contar, no? Pues de la ventaja competitiva pues, que tenga YouTube, ¿no? O el buscador de Google o Microsoft o en el caso de Prosus, que es el holding europeo que posee Tencent, ¿no? Que es el dueño de WeChat y el principal competidor en el mundo de los videojuegos. Pero luego hay compañías pues, como Grifols, que es un oligopolio en un mercado pues, muy complejo en el que no es fácil hacer la competencia. O he puesto un ejemplo mucho menos común. Evidentemente esto es subjetivo, ¿no? Que es Osisko, que es una compañía de royalties pues, que tiene una experiencia en proyectos en Canadá, en cierto tipo de proyectos en mineros, que considero yo que tiene una ventaja competitiva, no solo por sus experiencias y por su equipo, sino porque el negocio de royalties pues, siempre tiene una ventaja en cuanto a apalancamiento. Es un low cost producer dentro de la industria de la minería, ¿no? Entonces, al final, pensamos que tiene un economic mode por esa parte, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Y en cuanto al crecimiento? Pues en cuanto a crecimiento, bueno, esto es bastante obvio, ¿no? Pues qué potencial tiene de crecimiento una compañía y qué tipo de crecimiento, porque, bueno, no es lo mismo, pues, un crecimiento que no requiere reinversión y que, digamos, que es muy generador de flujo de caja y que mucho apalancamiento operativo que un crecimiento muchas veces se ve en los negocios de retail, ¿no? Porque hay compañías que siguen creciendo muy fuerte, ¿no? Y, sin embargo, pues el mismo trimestre en el que te anuncian que están creciendo al 20%, pues la acción se pega un tortazo del 20% y no lo entiendes. ¿No? Pero si siguen creciendo, porque está cayendo? Pues al final hay cierto crecimiento, pues que si te está cayendo las ventas like for like, pero tú estás invirtiendo en nuevas tiendas, pues se puede considerar negativo. Entonces, bueno, es ver qué crecimiento tiene la compañía, cómo de sano, si atrae también mucha competencia y bueno, y entenderlo, entender también dentro de las expectativas del precio, pues qué se está descontando en el mercado y si nos parece razonable y no. No solo en crecimiento de ventas, que muchas veces es algo que se pone el foco siempre en si crecen ventas o no, sino también crecimiento del beneficio por acción, ¿no? O sea, que hay compañías que igual no crecen tanto en ventas, pero, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Que casualmente está en la parte de alta, ¿no? Pero la compañía Bolloré, que es dueña de Universal Music Group, es una compañía, o sea, Bolloré tiene el 26% de Vivendi, que a su vez es el dueño del 100% de Universal Music Group, aunque ha vendido un 10% a Tencent. Y Universal Music Group es uno de los sellos discográficos que posee contenido musical, ¿no? Digamos que hay tres prácticamente en el mundo, que son Warner, Sony y UMG, que es la de Vivendi, y al final tú ves el crecimiento de ventas y todo el negocio que está creciendo por streaming, porque venden contenido pues, a las grandes plataformas de streaming musical como son Spotify, por ejemplo, pues en parte hay mucho crecimiento por ahí, pero es verdad que las ventas físicas de CDs y de música física pues está cayendo, no hay tanto crecimiento, pero sin embargo el margen que deja el negocio es muchísimo más alto, porque el negocio de streaming es mucho más rentable en cuanto a capital y en cuanto a márgenes que el negocio de fabricación de unidades de música y se ven los márgenes de la compañía, ¿no? Entonces, no solo es crecimiento de ventas, también es crecimiento de rentabilidad, ¿no? Muy bien, perfecto, muy bien. Creo que podemos pasar entonces ya al siguiente punto del esquema que comentabais. Situación financiera. Sí, en situación financiera, evidentemente, pues es lo que comentábamos antes, ¿no? Tú al final haces unas proyecciones, analizas un negocio y pues la vida pues, te trae situaciones inesperadas, ¿no? Entonces, al final la situación financiera es la protección para que en caso de que venga una situación inesperada, pues no te lleve por delante, ¿no? Y no se acabe ahí la historia. Entonces, al final es muy importante analizar bien la situación financiera y muchas veces, pues, nosotros pensamos que muchas veces en la industria no se mira bien la situación financiera, en el sentido que pues ves una compañía y dices, oye, pues tiene una ABC EBITDA de deuda, eso es poco, muy bien, pues ya está, para adelante. Pero al final no solo hay que analizarla como pues, cuántas veces EBITDA o digamos los diferentes ratios que hay para medir la deuda que hay, sino también verla en relación a un ciclo entero económico, ¿no? Porque es verdad que hay compañías cuyos márgenes y cuya rentabilidad varían mucho durante el ciclo
Y claro, una vez EBITDA pueden ser 5 veces EBITDA dentro de X años, ¿no? Y eso se puede ver en muchas empresas industriales españolas a día de hoy, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es ver qué nivel de apalancamiento financiero tiene en función de qué negocio, porque evidentemente, como tú sabrás, Luigi, pues no es lo mismo un negocio absolutamente recurrente y predecible que un negocio en el que es mucho más cíclico y menos predecible. Al final hay negocios que soportan mucha más deuda que otros y el análisis lo tienes que analizar dentro de su marco, dentro del ciclo, como hemos comentado, y luego no solo eso, sino mirar realmente la estructura de la deuda y ver que no tenga muchos vencimientos en el mismo momento, digamos que tenga, pues vemos muchas cosas, ¿no? Pues que si el coste es fijo, si el coste es variable, si le vencen muchos bonos o mucha deuda bancaria de golpe en un momento concreto y pone mucha tensión en un momento concreto, etcétera. El coste que tiene esa deuda, o sea, cuánto exigen los inversores en caso de comprar esa deuda. Digamos, un análisis muy integral de toda la parte de financiación ajena. Muy bien. Management, supongo que estáis refiriéndoos a entrevistas con el equipo director. Muchas gestoras de tipo value hacen énfasis en que sean propietarios del negocio, lo prefieren a que sean simplemente directivos profesionales, como podéis como ponéis en la diapositiva. Bueno, ¿qué buscáis en un equipo director para que os dé pues, bueno, confianza para poder incorporar este negocio a vuestra cartera? Pues a ver, nosotros lo que normalmente miramos creo que lo hemos comentado antes, ¿no? Pero al final es ver el equipo gestor cómo es a la hora de gestionar su negocio, es bueno o malo, qué decisiones estratégicas ha tomado, ¿no? Si hacia dónde ha ido, hacia dónde ha encaminado el negocio ha sido una buena idea o una mala idea, dónde ha reinvertido el negocio y qué reputación tiene la industria, ese equipo directivo, ¿no? Al final, cómo de bueno es gestionando ese negocio. Y la segunda parte es la que comentábamos antes. Como hay un tema importante de alineación con nosotros, los accionistas, pues cómo de alineado está el equipo directivo con nosotros. Y aquí pues hay dos tipos. Lo que comentas tú un poco, que es un mantra, que es pues, que sea una compañía familiar, lo cual es positivo, evidentemente, porque es una alineación evidente, pero no solo eso, también se puede dar el caso de que sean unos directivos profesionales, pero que su sistema de incentivos que tengan establecido en la compañía pues esté orientado a mejorar el valor para el accionista minoritario, ¿no? Entonces, bueno, tampoco somos talibanes en ese sentido. Puede no ser familiar, pero ser un directivo perfectamente alineado y con un sistema de incentivos que le oriente a hacer lo que es bueno para nosotros como accionistas, ¿no? Entonces, esos son los dos escenarios que nos gustan preferiblemente. Es verdad que normalmente son grises. Nunca es tan claro ni tan fácil, ¿no? Oye, y los negocios que están en la figura, NOS, Core State, Merlin y Elecnor, están ahí porque pensáis que tienen equipos gestores excelentes, ¿no? De los que os gustan mucho. Sí, por eso es un ejemplo, ¿no? Son ejemplos de equipos gestores que conocemos. Pues en el caso de Merlin, pues Ismael Clemente, que es considerado para nosotros una persona especialmente brillante dentro del mundo del real estate en España, lo ha demostrado pues, con lo que ha montado con Merlin, ¿no? Y de hecho estuvimos ayer casualmente en una call con él y bueno, es una persona que tiene una visión muy clara, va al grano y sabe perfectamente lo que es generar valor para los accionistas y además tienen sistemas retributivos normalmente bastante bien alineados y nos gustan, ¿no? En el caso de Elecnor es un ejemplo pues, de la típica compañía que hace PC y construcción, que en España tenemos casi incontables ejemplos de compañías similares que han quebrado por haber cometido grandes errores o que han pasado a dificultades. Por ejemplo, pues Abengoa, pues como puede ser OHL, son compañías pues, que al final, si firmas en un contrato que vas a hacer un tipo de proyecto a un precio y luego no puedes cumplir, pues genera un agujero en la compañía. Pues en el caso de Elecnor es una compañía que si miras los últimos 20 años nunca ha perdido dinero, ¿no? En esa industria. Y eso es, ya te digo, muy difícil de ver. Por eso, ¿qué pasa? Que el equipo gestor de Elecnor pues, son el dueño del 60% de la compañía, las familias que lo gestionan, ¿no? Pues evidentemente son los primeros interesados en que no pase eso. Y de hecho, los mandos intermedios de Elecnor pues tienen incentivos de beneficio por proyecto, no de vender por vender, sino de cuánto ganamos en cada proyecto, ¿no? Entonces es otro ejemplo, ¿no? Y bueno, hay más ejemplos, pero bueno, tampoco queremos aburriros con eso, pero vamos, al final buscar ese tipo de cosas que hablando con ellos, pues a nosotros nos parecen que son razonables y que van en la línea de lo que queremos. Estupendo, pues nada, pues seguimos adelante con la presentación. Y bueno, el último punto que hemos comentado, que de los 5 del rating, que es el precio, ¿no? Y al final es, pues, qué rentabilidad te ofrece, en base a las expectativas que tenemos del negocio, qué rentabilidad nos ofrece en los próximos años, ¿no? Y aquí, evidentemente, es donde entra la parte financiera, la parte, digamos, el Excel, ¿no? Que dirían, que es, pues, hacer nuestras proyecciones del negocio y solemos hacer una proyección de qué pensamos que va a pasar en ese negocio en los próximos años. Normalmente hacemos un análisis de contraste, pues vemos a qué múltiplo
lo valoramos a un múltiplo, hacemos un descuento de cash flow, pues, o sea, que al final tenga que cuadrar el valor y que sea algo razonable en todos los sentidos. Y luego una cosa muy importante que es ver los escenarios, ¿no? Porque es verdad que podemos pensar que el escenario medio es 1, pero si el escenario erróneo en el que te equivocas es perder 100%, no es lo mismo que si pierdes un 5%. Entonces, el tema de los escenarios es algo muy importante también a la hora de definir el riesgo que tiene de cara al rating, ¿no? Y luego un tema muy importante, que normalmente lo hacemos lo primero de todo, es ver qué descuenta el mercado. En función de cómo cotiza la compañía, pues oye, ¿qué está descontando el mercado? ¿Que esto va a crecer a qué nivel? ¿No? Pues oye, pues esta compañía está cotizando 30 veces beneficios y crece a este ritmo, pues para que a nosotros para que se justifique lo que está pagando el mercado, ¿qué está descontando? ¿No? Que va a crecer esto y ver si eso tiene sentido, si somos más optimistas o más negativos, ¿no? Y luego todo este tema, o sea, lo que son todos los diferentes puntos del rating que definen el rating final, es muy importante entender que es dinámico, ¿no? Ya lo habréis visto por todo lo que hemos comentado, no es estático, ¿no? No es que yo le doy un rating y se acabó, ¿no? Porque al final si cambia el equipo directivo y ya no nos gusta lo que dice o no está alineado, pues evidentemente empeora el rating por la parte de equipo directivo. Si el precio sube, evidentemente por la parte de precio te va a bajar el rating, ¿no? O si de repente el negocio cambia, ¿no? Y que pasa constantemente y una ventaja competitiva enorme, pues deja de serlo, pues evidentemente también te afecta. Entonces, al final, esto es un gráfico que nosotros lo ponemos estático, pero que revisamos, como ha comentado Luis, pues trimestralmente con los resultados de las compañías y hablando con las compañías, en todas las que tenemos sobre todo acceso fácil, pues hablando con ellas constantemente, con competidores, con otras compañías de la industria, etcétera, intentando pues constantemente dar, digamos, martillazos para pulir esta parte y que se ajuste a la realidad del momento, ¿no? Y eso nos define a los pesos. Muy bien, perfecto, estupendo. Pues adelante. Me gustaría preguntar, efectivamente, el peso que has comentado viene determinado por el rating, entiendo yo, porque lo acabáis de decir, ¿verdad? Sí, lo ha comentado antes Luis. Si quieres, Luis... Yo os quería preguntar a este hilo de la diapositiva es si tenéis una cartera muy concentrada, es decir, ¿cuánto pesa el valor que más pesa en vuestra cartera? Mira, ahora mismo tenemos unos 40 valores y ahora mismo el valor que más pesa en la cartera es un 4%. De acuerdo. Actualmente tenemos, son 40 valores, pero entre 10 y 15 valores ponderan menos de un 1%. Son valores que empezamos a seguir, que introducimos en la cartera porque a lo mejor han entrado por el sistema de rating que te hemos comentado y son los que empezamos a seguir. Pero la cartera ahora mismo son 40 valores en los que concentrado, bueno, entre los 10 primeros pues van desde un 2 hasta un 4%. Ese es más o menos el peso. Mantenemos esa diversificación porque a lo largo de estos 5 años hemos visto que es la óptima. Primero, legalmente no podemos tener más de un 5%, más de un 10% en una compañía, con lo cual al final el número óptimo viene a ser entre unos 30, 40 valores, ¿sabes? Y consiguiendo diversificar de esta manera, no teniendo un peso excesivo, a lo mejor sí que intentamos en las ideas en las que tenemos más convicción, evidentemente a lo mejor podemos ir hasta un 7, un 8% en determinados momentos, pero me gusta diversificar en este número de compañías. Luis, en cuanto a la liquidez, ¿cómo estáis? ¿Qué posición de liquidez tenéis actualmente? También os lo pregunto por si salisteis de compras, por así decirlo, en marzo, con las caídas, ¿estabais aguardando cierta liquidez para comprar oportunidades o estáis, como dicen, full invested la mayor parte del tiempo? No solemos estar full invested. Nos gusta tener capacidad de acción o de tiro, llamémoslo así, pero sí, por ejemplo, con la caída sí que estábamos en una posición, tenemos un 20% de liquidez, así que fuimos comprando poco a poco. Nunca sabemos el mínimo pero sí que, por ejemplo, en marzo cuando cayó, pues esas posiciones que has visto en grandes valores como Microsoft, en Google, sí fue cuando con esas caídas sí que nos gustaba comprarlo, porque por precio sí que vimos que por múltiplos nunca teníamos ocasión de comprarlas y sí que las compramos. Y también Facebook en ese determinado momento, que esa también la vendimos también cuando luego subió, pero bueno, sí que vimos que en ese determinado, con esas caídas, eran compañías que siempre esperas, pero que nunca te ha dado oportunidad. Entonces, en ese momento, pues, sí que nos permitió comprarlas. Actualmente tenemos un 20%, estábamos de liquidez, teníamos, porque nuestra primera posición hasta hace poco era más móvil, pero que ya ha habido la OPA y entonces estábamos con un 15% de liquidez y al convertir ahora mismo la OPA, que se ha convertido esta semana,
pues ahora estamos con un 20%. Muy bien, fenomenal. Pues continuamos, si os parece. Sí, bueno, esto lo que comentábamos, ¿no? Al final, como comentó antes Luis, pero bueno, por terminar el punto, es que al final tenemos 5 puntos de un rating y esos 5 puntos en base da una puntuación final por compañía y tenemos una tabla ya preestablecida de rangos en función de la puntuación, ¿no? Entonces, en función de lo que dé la puntuación, otro tema que no hemos comentado es que al final este rating, el equipo somos Luis y yo, y luego hay un analista que se llama Javier, que trabaja con nosotros, y entonces, como al final normalmente suele ser una persona responsable de la idea y del desarrollo de la idea y del seguimiento, pues cuando luego la presentamos, digamos, conjuntamente, pues debatimos el rating, llegamos a un consenso y con ese consenso sale la puntuación final. Y con esa puntuación final, que evidentemente, como hemos comentado, es dinámica, está en revisión constante, pues sale el peso, ¿no? Y con ese peso, lo que ha comentado un poco Luis, también vamos dando zonas de entrada. Pues si nos sale que una compañía queremos tener el 3%, pues igual no compramos de entrada el 3%, vamos comprando unas cuantas y a medida que vemos oportunidad y tenemos pues alguna bajada, pues somos bastante oportunistas en ese sentido y sí que nos gusta pues intentar aprovechar. Somos pequeñitos, no somos un fondo muy grande y una de las ventajas que tenemos es que podemos jugar con entrar en, digamos, ser muy digamos, oportunistas a la hora de entrar, ¿no? O sea, que podéis construir la posición paso a paso y por etapas. Efectivamente. Y luego, evidentemente, pues sobre todo también si el mercado te la pone más barata y te da más potencial, habiéndose mantenido la tesis, pues te da oportunidad también de comprar más, ¿no? Entonces siempre hay que pues, jugar un poco con eso, ¿no? Y eso, pues, vamos, que somos activos en ese tema, ¿no? Somos bastante oportunistas. Muy bien, estupendo. Luego, en la presentación teníamos un par de ideas comentadas brevemente, pues un poco para definir un poco de forma resumida pues cómo se aplicaría el rating, ¿no? La primera que hemos puesto, si quieres, Luigi, pues te la cuento o no sé si quieres dar pie a alguna pregunta o que vayamos directamente a la idea. No, pues mira, te digo porque es que Gregorio ha preguntado justamente por la evaluación que le hacéis a 2 compañías, NOS y Elecnor, que veo aquí que la tenéis ya preparada. Vale, pues mira, el Elecnor es fácil porque casualidad lo hemos puesto como un ejemplo. Bueno, para que aquellos que no lo conozcan, el Elecnor es un grupo español que tiene 2 líneas de negocio principalmente, aunque es verdad que al final es la misma estrategia, pero una línea de negocios que es la línea que ellos llaman infraestructuras, que son EPCistas, o sea, son gente que hace la ingeniería y la construcción y el desarrollo de proyectos normalmente en el sector eléctrico, o bien de generación, o bien redes de transmisión, redes de distribución, etcétera, y también sobre todo en el sector de telecomunicaciones. Entre esos 2 sectores prácticamente es un 70%. De ahí viene su nombre, Electrificaciones del Norte, el ECNOR, pues son expertos, siempre lo han sido en el sector eléctrico. Como te comentaba, este negocio, pues, ¿por qué nos gusta? Tiene 60 años de experiencia en el sector eléctrico y telecomunicaciones. Hay una parte que el mercado pensamos que no entiende bien, porque esto al final, pues, normalmente vas viendo que van ganando contratos, ¿no? Pues ayer salió, el Elecnor se adjudica una planta de 400 megavatios en fotovoltaica en Australia, ampliable a 720, con varias líneas de subestación, etcétera. Pues salió ayer, creo que salió ayer en la prensa, ¿no? O antes de ayer. Y entonces parece que es un negocio pues, que si hay una crisis económica, pues de repente pues ya no hay contratos, la gente no invierte, etcétera, ¿no? Pero un 50% del negocio, que es un tema que no se sabe mucho, pues es muy recurrente, ¿no? Son contratos marcos que tienen pues, de mantenimiento de redes de transmisión con Endesa, con Iberdrola, etcétera, ¿no? Que es un negocio mucho más recurrente y que ellos además son muy, muy conservadores como tipo directivo y lo que ellos llaman backlog o cartera de pedidos no ponen sus contratos marco de este tipo de servicios, no solo ponen los contratos que hemos comentado, cuando muchas veces tienen 3, 4 o 5 años de contratos marco de esto, que además muchas veces se renuevan porque son muy buenos en ello y al final no les interesa muchas veces al dueño cambiarlo, ¿no? Luego hay una parte que nos gusta del negocio, que es que hay una parte del segmento pues, que tiene mucho crecimiento, su segmento tiene mucho crecimiento, que es la electrificación, ¿no? Que es una tendencia pues, que parece que a largo plazo pues, tiene bastante futuro en los próximos años. No solo lo que he comentado, que es todo el desarrollo de energía renovable y plantas fotovoltaicas y proyectos eólicos, etcétera, que eso le da mucho negocio, sino que todo el tema de la electrificación, pues para el coche eléctrico, para el Internet of Things, todos estos temas, estas megatendencias, pues al final exigen que el nivel de electrificación de la sociedad y de la economía en general sea lo más amplio posible, ¿no? Y eso, pues ahí entran las líneas de transmisión, de distribución, etcétera, ¿no? Y luego tiene un historial ejemplar, ¿no? En el sentido de que lo que te he comentado antes, creo, ¿no? Pues que nosotros hemos mirado 20 años de resultados de la compañía y nunca ha perdido dinero, ¿no? Cuando eso es algo
realmente difícil, ¿no? Hasta el caso como Técnicas Reunidas, que eran ejemplares en estos temas, pues tuvo un proyecto en Canadá que cometió un error a la hora de ejecutarlo y le generó muchas pérdidas, ¿no? Pues es una compañía en ese sentido muy ejemplar. Y luego es una compañía que no tiene mucho apalancamiento, ¿no? Y luego la otra pata del negocio es la pata de concesiones. Entonces, ellos son desarrolladores de proyectos y luego tienen proyectos en propiedad. Esta pata evidentemente tiene que ver con la anterior, ¿no? Porque ellos, al ser desarrolladores de líneas de transmisión, pues lo que han hecho es ellos directamente pujar en Brasil, por ejemplo, por una línea de transmisión y en el momento que se la ha adjudicado, ellos mismos hacen el proyecto para ellos mismos y luego se quedan con el proyecto a 30 años de gestión de esa línea de transmisión, ¿no? Que es por donde pasa la electricidad, el alto voltaje. Entonces, ellos tienen una cartera de concesiones que es como donde han ido invirtiendo eso que iban generando, ellos pagan normalmente un dividendo y una parte la reinvierten en el negocio. Normalmente lo han ido reinvirtiendo en generar una cartera de concesiones pues, que tiene un valor muy elevado y que ha ido creciendo constantemente en los últimos años. Y las concesiones las tienen en dos ámbitos. Uno, que es Celeo, que es todo lo que no es energía eólica, y luego Enerfin, que es la filial de energía eólica. ¿Vale? Así, hablando un poco, explicando un poco lo que es Celeo. Celeo es una filial que, como he comentado, que invierte en varios activos concesionales tiene algunos de redes eléctricas y tiene de generación solar, ¿no? Principalmente. Lo importante y más fuerte es las redes eléctricas. Para que te hagas una idea, la compañía tiene 5.740 kilómetros de redes de transmisión en Brasil y Chile. Son concesiones a 30 años, en el caso de Brasil, en el caso de Chile son indefinidas y además están protegidas con un tipo de retribución que da el gobierno brasileño que en función de la inflación y demás pues te va mejorando la retribución de la red, ¿no? He puesto una tabla a la derecha un poco con ejemplos de redes de los que son propietarios con los kilómetros que tienen, ¿no? Un poco en detalle, porque nosotros sí que hemos mirado, digamos, toda la cartera de Celeo red a red, proyecto a proyecto, y luego tiene otros proyectos de generación solar. Pues para que os hagáis una idea, esta filial es una filial en la cual entró APG, que es el fondo de pensiones holandés, que es el fondo, creo que el fondo de pensiones el segundo más grande del mundo, empezó en 2014 como socio y el año pasado ya entró en Celeo Concesiones valorando el 50% en unos 630 millones la participación de Elecnor, ¿no? Luego veremos lo que vale en bolsa para que nos hagamos una idea. Y bueno, nosotros hemos hecho un estudio no solo de eso, sino de todas las transacciones de ese tipo de redes de transmisión que se hacen en el mundo. Esos son activos muy líquidos, hay muchas operaciones normalmente. De hecho, las compañías eléctricas españolas tienen muchas inversiones por empresas como Naturgy, empresas como Iberdrola a través de Neoenergia en Brasil, pues tienen muchas inversiones en el sector y hay muchas transacciones para ver lo que se está pagando en el mercado, ¿no? Por ese tipo de activos. Nos gusta el modelo de negocio que han llevado a cabo en esta filial, porque al final APG ha entrado como socio con el 49%, ¿no? Y aquí la pregunta puede ser, ¿por qué quiere APG entrar al 49% con el Elecnor? Pues al final, como nosotros lo entendemos, pues APG tiene ingentes cantidades de capital que invertir de los fondos de pensiones y al final pues quiere invertir en el sector de concesiones eléctricas y qué mejor que invertir con quien las desarrolla, ¿no? La otra opción es que APG pues, se ponga a pujar directamente, le den una concesión, contrate a Pepito para que se la haga, con el riesgo de que no cumpla, con el riesgo de que lo haga con sobrecostes y demás. Y claro, eso no es el know-how de APG, que son financieros. Pues al final, haciéndose socios de Elecnor, saben que como Elecnor está en el capital y se juega el dinero con ellos, pues van a ejecutar todo en tiempo y en hora, con su coste y que van a hacer, digamos, rentable el proyecto, ¿no? Entonces, al final es una alineación que nos gusta porque APG pone mucha capacidad financiera y Elecnor pone todo su know-how de 60 años en el sector, ¿no? Y al final, que APG seleccione a Elecnor para estos proyectos, pues evidentemente es una garantía de éxito, ¿no? Pensamos. Y luego está la filial. Esto es un ejemplo de transacciones que había puesto un poco para ver transacciones que se habían hecho en el sector, pues, para entrar más en detalle, pero bueno, si cualquier persona que esté viendo el webinar pues tiene más interés que nos contacte y podemos compartir con él datos de últimas transacciones que se han hecho en la industria. Y luego está la otra filial, que por resumir y no alargarme demasiado, es una filial de parques eólicos que tiene en Brasil, en España y en Canadá, y es una filial pues, que Elecnor tiene 1.225 megavatios de generación eólica, ¿no? Que además son negocios que hoy en día están muy cotizados, porque todo el tema de la energía verde, pues si te metes en las compañías que cotizan en España por separado, que se dedican a energía renovable, pues cotizan a múltiplos muy llamativos, ¿no? Y esta compañía, pues como está dentro del Elecnor y ellos no son no se prodigan mucho en dar publicidad a su compañía, pues no, a veces no se valora bien los activos que tienen, ¿no?
Muy bien. De todas formas, me gustaría señalar que, Sí. como siempre, la presentación estará disponible una vez que publiquemos el vídeo, con lo cual, pues bueno, aparte de que puedan escribiros, evidentemente, les invitamos a que lo hagan a los espectadores. Si quieren bajarse el PDF, estará disponible en cuanto publiquemos el vídeo. Perfecto, sí, porque esa tabla es un pequeño resumen, luego es mucho más compleja, tiene muchos más datos que luego hacemos pues, por kilómetro, etcétera, para calcular el precio que luego aplicamos nosotros como análisis de contraste, ¿no? Muy Y al bien. final todo el rollo que te he contado, ¿no? Del ECNOR como compañía y demás, pues ¿en qué se traduce, ¿no? Pues por ejemplo, a la hora de hacer el rating, pues Economic Mode, ¿no? Pues Economic Mode, nosotros pensamos que el negocio de infraestructuras pues tiene un Economic Mode, o sea, un foso medio, normal, como un negocio normal, no especialmente grande. Es verdad que es una compañía con una reputación altísima, con una compañía que, como he comentado, pues no ha perdido dinero 20 años en esa línea de negocio. Es una compañía pues, que si hablas con sus clientes, por ejemplo, pues, yo tuve el gusto de hablar con el director financiero de Greenalia, que es una compañía de desarrollo de proyectos renovables y tiene un par de proyectos para los cuales ha contratado el ECNOR para desarrollarlos y ellos pues, te hablan que son los best in class, que son los mejores haciéndolo, ¿no? Es una garantía de éxito en que el proyecto va a salir bien. Por lo tanto, pues bueno, pensamos que es medio y que esa parte, digamos que si fuera 5 la valoración, pues tiene un 3, ¿no? Y en el caso de concesiones, aquí pensamos que la ventaja competitiva es más alta, ¿no? La barrera de entrada. ¿Por qué? Pues porque si tú tienes las redes de transmisión entre dos poblaciones brasileñas X, y evidentemente, como tú comprenderás, es como una autopista. Pues red de transmisión de electricidad hay una, no hay 5. Entonces, si tú tienes la concesión de una red para 30 años, pues nadie te puede competir en esa parte, ¿no? Evidentemente, aquí podemos entrar en el mundo de las baterías, de cómo evolucionará el mundo, pero a día de hoy, digamos que es un negocio que tiene unas barreras de entrada altísimas. Entonces, pensamos que el negocio concesional pues tiene una barrera de entrada medio alto y que es un negocio en ese sentido mejor, ¿no? Luego, la situación financiera, pues hemos hecho un análisis en detalle de ambos negocios, el negocio de concesiones y el negocio de infraestructuras. El negocio de infraestructuras tiene una deuda de una vez EBITDA prácticamente que es baja. Preferimos que no tuviera deuda en este segmento y por eso la tenemos situada. Es una de las partes, digamos, del rating que es más baja valoración le damos. Y el negocio de concesiones, pues lo que se llama loan to value o el apalancamiento en función del valor de los activos nos parece bastante moderado y bastante correcto. Pero bueno, no es excepcional y por lo tanto tampoco le damos una puntuación muy alta. Aquí hay que tener cuidado porque a veces situación financiera dices, hombre, si tienen caja neta es magnífica. Sí, pero también es verdad que muchas veces tener la deuda justa que tienes que tener, que no te implique un riesgo altísimo, pero que a nivel de rentabilidad sobre el capital, pues ese apalancamiento te dé mucha eficiencia, pues es bueno. Entonces, bueno, digamos que todo esto tiene matices, ¿no? Aquí, evidentemente, hemos analizado toda la estructura de financiación del ECNOR, pero bueno, evidentemente esto da para un vídeo solo si vamos punto a punto para la compañía. Entonces, bueno, pensamos que es una parte que no es la principal fortaleza, ¿no? Respecto al equipo directivo, sí que hemos analizado un poco el retorno de las carteras, de toda esta cartera de concesiones que han hecho como inversión los últimos años y los puntos que te he comentado, pues no han perdido dinero en su negocio principal en los últimos 20 años, han hecho una cartera de concesiones magnífica en los últimos 20 años, que hoy en día tiene un valor altísimo y lo han sabido combinar con un dividendo para los accionistas pues que ha generado una rentabilidad bastante razonable. Por lo tanto, nos gusta bastante. O sea, es un equipo directivo con el que dormimos muy tranquilos, ¿no? Y la parte de crecimiento, pues es una parte en la cual, evidentemente, pensamos que en su línea de negocio principal tiene lo que hemos comentado, las tendencias de crecimiento que hay de electrificación de la sociedad y no solo más electrificación en Occidente, donde estamos, sino ellos tienen muchos proyectos en Latinoamérica, en varias zonas del mundo, donde evidentemente la electrificación está en un estado mucho más precario, ¿no? Y entonces pensamos que hay una oportunidad muy grande, también una oportunidad muy grande, sobre todo en todo el desarrollo de energías renovables, y ellos son EPCistas de proyectos de renovables y ahí hay un boom clarísimo, ¿no? Con toda la tendencia de la huella de carbono y demás. Y además tiene el crecimiento de su propia cartera de concesiones, que constantemente con todo lo que van generando reinvierten, ¿no? Ellos buscan siempre el negocio de las concesiones, lo que les va dejando al final, reinvertirlo en nuevas concesiones para ir creando pues, una cartera más grande. Y pues para que te hagas una idea, nosotros, ya yendo al punto final, que es precio, que es importante, como hemos comentado, es clave, pues para nosotros el valor del negocio de infraestructuras, pues aplicando un múltiplo razonable o una TIR razonable, pues vale unos 600-700 millones de euros. El 51% del negocio de CLEO de redes de transmisión pues vale otros 690 millones de euros y el negocio de generación eólica pues tiene una valoración de unos 550, ¿no? Tiene la deuda corporativa más los costes de estructura que los hemos capitalizado y con eso nos da una valoración aproximada de unos 1.750 millones de euros. Para que te hagas una idea, pues esos son 20 euros por acción. Hoy en día el ECNOR cotiza a 8,5, ¿no?
pues tiene un potencial fuerte y por eso el rating en precio es fuerte, ¿no? Entonces, Bueno. esto es un ejemplo. Esto nos da... Sí. Esto nos da una... Estoy impresionado por la explicación tan exhaustiva de la compañía. Esto es una tesis de inversión muy bien desarrollada, muy explicada. Desde luego podrías pasar, no me cabe duda, más horas, ¿no? Pero vamos, que me parece que esto es una aportación de valor muy grande la que estáis haciendo en un canal como Value School, que es abierto al público y vamos, esto es desmenuzar una compañía y ofrecer ahora mismo, como acabas de señalar, una muy buena oportunidad de inversión. Sí, bueno, a ver, nosotros la verdad que la tesis en sí es mucho más amplia. De hecho, estábamos planteando hacer incluso algún vídeo pues, en las redes sociales para explicarla más en detalle, no exclusivamente de cada compañía. De hecho, próximamente vamos a presentar una idea en Manual of Ideas y bueno, no sé si va a ser esta, creo que no, vamos a hacer otra, pero bueno, al final también es vocación nuestra, es compartir las ideas pues, para que vean un poco qué análisis hacemos, cómo pensamos y un poco qué hay detrás de lo que decidimos, ¿no? Que al final pensamos que, bueno, hay clientes que no les importa en absoluto, pues que dicen, oye, Luis, José, confío en vosotros, me gusta lo que contáis, sé que os jugáis vuestro capital con nosotros y no necesito que me cuentes esto, ¿no? Pero hay gente pues, que realmente le gusta ver un poco qué hay detrás y, bueno, pues pensamos que Sí. que Os lo tiene sentido. agradecemos, desde luego que sí. Muy bien, tenéis otra compañía, me parece, también en la presentación, ¿verdad? Sí, hemos puesto otro ejemplo de una compañía un poco diferente, que es una compañía francesa que se llama Bolloré, que está gestionada por la familia Bolloré, que es un negocio, realmente es un holding francés que es un poco complejo, pues porque tiene, por resumir un poco, un negocio logístico internacional que tiene presencia en 5 continentes, 107 países y 12.000 empleados, y dentro de ese negocio logístico hay una parte que son concesiones portuarias en África, que he puesto un pequeño mapa pues, que las que seleccioné todas las concesiones que tienen en el mapa para que lo veáis, que eso lo he hecho yo, de hecho, o sea que no es de la página web de ellos un poco, y al final son monopolios naturales, porque al final si tú tienes una concesión en un puerto, pues evidentemente, pues si te vas al puerto de Valencia, que tiene 2 zonas y una está Noatum y otra TCV, pues al final esas 2 compañías pues tienen una ventaja ahí que nadie puede competir con ellos, ¿no? Al final es el puerto más cercano a Madrid. Pues lo mismo pasa en cualquier país africano, que evidentemente son zonas de mucho desarrollo económico, convulsas, pero en las que hay muchísimo crecimiento, ¿no? Y ellos tienen una cartera de activos muy buena. Y luego tienen una parte que nos gusta mucho, que es lo que más nos gusta de la compañía, que es el 26% de Vivendi, que aunque tienen el 26% lo controlan y la consolidan y tienen mayoría en el consejo, y que Vivendi tiene un activo que nos parece especial, espectacular, que es lo que he comentado antes, que es Universal Music Group, que es uno de los 3 sellos discográficos más grandes del mundo, de hecho es el más grande del mundo, del cual, por cierto, vendieron un 10% a Tencent, a la gran compañía china de Internet, hace unos meses y que tiene una opción de comprar otro 10% recientemente, o sea, creo que es en enero de este año, del 2021 o finales de este año, y que bueno, pensamos que sí es un activo excepcional, ¿no? De hecho, habíamos puesto Bolloré como ejemplo, creo, hablando del rating de Economic Mode, ¿no? Pues pensamos que esta parte de la compañía pues realmente es un negocio excepcional, ¿no? Luego tiene algunos otros activos, participaciones financieras en un montón de compañías cotizadas y demás. Y bueno, para que te hagas una idea, pues comprando Bolloré a precio de mercado hoy en día pues vale unos 3.700 millones, tiene una deuda de 4.000 millones, que es más de lo que nos gustaría, es una parte más negativa de la tesis. Y solo la participación de Universal Music Group para nosotros tiene un valor de más de 8.000, ¿no? Para nosotros y para Tencent y para el mercado, porque está realmente cotizando a esos precios, ¿no? Y un poco por comentar lo que estaba diciéndote, ¿no? Pues que Universal Music Group es el sello musical más grande del mundo, que tiene el 31% de la música creada en Occidente, que es un oligopolio de 3 compañías, en el que está Sony y está Warner. Warner acaba de salir, de hecho, a cotizar a la bolsa americana y además refuerza la valoración que hacemos nosotros de Universal Music Group si tienes en cuenta los múltiplos a los que cotiza ese negocio. Es una industria que llevaba 20 años estancada en el sentido de que la música no se vendía más, pues porque pues tú, Luigi, te acordarás, ¿no? Pues antes la gente compraba los CDs y demás, las cintas, luego los CDs, digamos que la facturación alcanzó un tope y luego vino todo el tema del pirateo y digamos como que la facturación en la industria musical se hundió. Y sin embargo, ahora con todo el tema del streaming, pues ha vuelto, ¿no? Estas plataformas de streaming ha hecho que la piratería pues sea residual comparado con lo que llegó a ser y va a alcanzar probablemente pues, los máximos que hizo en los años 90. Evidentemente es la forma más fácil de escuchar música que ha habido nunca en la historia hoy en día con las plataformas de streaming. Y tiene un catálogo espectacular. Hay que entender que aquí su cliente, que es Spotify, no tiene música propia, no genera contenido propio, no es como la industria de la televisión en streaming, ¿no? Que al final Netflix se ha metido a generar su propio contenido para controlar, digamos, toda la cadena de valor, ¿no? Aquí Spotify tiene una situación un poco más complicada porque al final depende de estos 3 sellos
Y claro, en el caso de que Spotify se ponga a competir con los sellos en promoción musical de los propios artistas y demás, pues los sellos le pueden quitar todo el contenido. Y claro, imagínate tú qué valor tiene para ti como cliente si mañana no tienes nada de la música que te gusta en Spotify, ¿no? Pues pierde el valor que tiene. Entonces pensamos que tiene una, digamos, que es mejor que el contenido audiovisual, digamos, de televisión o de vídeo en streaming, y que tiene una ventaja competitiva que es muy difícil de vencer, ¿no? Y estos son unos pocos gráficos pues, para que veáis un poco lo que es UMG, ¿no? El gráfico de arriba a la izquierda pues son los 20 principales o 15 20 principales artistas del año 2020 en el mundo por descargas de su música o por visualización o por escuchas, ¿no? El número de veces que se han escuchado, ¿no? En las plataformas, y podéis ver en azul oscuro cuáles son los que están realmente pertenecen, digamos, a la cartera de cantantes y de UMG, ¿no? Dentro de su bibliografía. Y ahí a la derecha veis la evolución que ha tenido el negocio de streaming de vender el contenido musical a las plataformas al ritmo que crece, ¿no? Que es bestial, ¿no? Y quiénes son sus principales competidores: Spotify, Amazon, Apple, etcétera, ¿no? Perfecto, fantástico. Voy a decir a los amigos que siguen escuchando que ya pueden, si queréis, podéis mandar vuestras preguntas en la cajita de preguntas, porque ya nos acercamos, hemos rebasado ya la primera hora de emisión, pues nos quedarán unos 15, 20 minutos máximo. Y es el momento en que, si queréis, podéis plantear preguntas y se las estoy pasando tanto a José como a Luis. Perdona, José, que te interrumpo. Perfecto. Y para acabar un poco con el ejemplo, pues es lo que hemos comentado antes, ¿no? Un poco poner en breve resumen cómo haríamos el rating. Pues al final, Economic Mode pues tiene dos negocios, tiene más negocios, pero bueno, lo significativo, por resumir, por no hacerlo muy largo, pues el negocio logístico pues tiene pensamos que tiene barreras medio altas, hay una parte que tiene menos barreras, y la parte de puertos pensamos que las concesiones portuarias pues tienen bastantes barreras, y la parte de UMG pues pensamos que es verdaderamente hay barreras de entrada muy fuertes, ¿no? Y nos gusta mucho. Por eso esta compañía, pues a nivel de Economic Mode, está por encima del EGNOR, ¿no? En situación financiera, pensamos que el apalancamiento que tiene el holding es relativamente razonable, pero siempre nos da un poco de miedo, ¿no? Que tenga pues, bastante apalancamiento arriba en el holding, porque si hay un problema en la compañía abajo, pues te puede generar un poquito de estrés financiero. ¿Qué pasa? Que vemos que la compañía ha tenido capacidad de reducir ese apalancamiento. Para que os hagáis una idea, pues Vivendi ha vendido el 10% de UMG a Tencent, ha ingresado 3.000 millones, y si hubiera querido, Bolloré se hubiera pagado un dividendo de 700 millones a sí mismo, y con eso de los 4.000 se habría quitado pues, un pico, casi un 20% de la deuda, ¿no? Y además va a tener probablemente otro 10% que yo creo que va a comprar Tencent, ¿no? Por lo tanto, realmente no deben estar muy preocupados si, pudiendo reducirla, no la están reduciendo, están recomprando acciones de Vivendi, ¿no? Por lo tanto, pensamos que lo tienen bastante controlado, es lo que nos dan a entender ellos, pero bueno, es una parte en la que, como puedes ver en financiera, pues le hemos puesto un poco peor nota, ¿no? Luego está la parte del management, que, por resumir, pues Bolloré ha hecho crecer el book value de Bolloré en los últimos 20 años a niveles del 13% anual, y la acción había crecido a niveles del 14% anual, aunque es verdad que con la caída del COVID y todo esto, que está en un momento un poco más deprimido, pues ha resentido, aunque la compañía a nivel financiero está yendo muy bien estos meses, por cierto. Y nos parece que es un management, por lo que hemos visto que ha hecho históricamente, pues que ha tomado decisiones en general bastante acertadas, y nos gusta. Y tiene, pues eso, un track record muy, muy significativo, ¿no? A nivel de crecimiento, pues nos gusta mucho, evidentemente, la tendencia de crecimiento de streaming de música, y no solo en crecimiento de ventas, que es importante, sino lo que te he comentado, ¿no? Que es mucho más rentable para UMG vender la música en streaming que de forma física, ¿no? Y estamos viendo que a nivel de márgenes está creciendo más rápido todavía, y nos gusta. Y luego el fuerte potencial a largo plazo pues del negocio logístico, sobre todo en lo que hemos comentado, ¿no? En zonas emergentes, que vemos que hay un fuerte potencial. Y nada, pues y a nivel de precio, aquí hay un tema de entramado de participaciones societarias entre compañías vinculadas que lo hace muy complejo. Para los que nos estén escuchando y algún día lo hayan mirado, ya lo sabrán de lo que hablo, y hace que realmente la compañía tiene como el 46% de sus acciones en autocartera. Entonces, realmente la capitalización de mercado de la compañía es más pequeña de lo que parece. Y para que os hagáis una idea, pues la suma de partes para nosotros vale 7 euros por lo menos, y la acción cotiza a día de hoy a 3, no lo he puesto ahí, pero a 3,20 creo que está hoy, me parece, así un poco de memoria. Pues simplemente el 26%... Una de las cosas que puede confundir, José, que yo creo que a lo mejor a la gente, cuando has dicho que la capitalización de mercado es de 3.000, ¿no? Has dicho de 3.000 y pico millones. Sí. Es que la capitalización, si la gente la ve, el valor de mercado que tiene es 9.500 millones. Claro. Es que, como entonces, tiene la gente no lo entiende.
es lo que comenta Luis. Aquí es una situación un poco compleja y un poco la razón de que esté barata es que es difícil separar aquí un poco el grano de la paja, ¿no? Entonces, realmente hay una situación de participaciones societarias entre compañías que la hace un poco complejo de ver y de hecho lleva bastante trabajo aislarlo, ¿no? Nosotros lo hemos hecho y nos da un potencial altísimo. También pensamos que hay un descuento razonable por ello, porque es un poco complejo y al final el inversor pues, prefiere cosas sencillas y fácilmente estructuradas, ¿no? Al final es una estructura societaria, para que te hagas una idea, Luigi, que permite a la familia con un porcentaje real más bajo controlar la compañía, ¿no? Una fórmula que tienen y es de control. Pero, bueno, simplemente entender que simplemente su participación del 26% en Vivendi, que es el dueño de UMG, que es su principal activo, pues vale más de lo que vale la acción en bolsa a día de hoy para nosotros. Entonces, bueno, pensamos que tiene mucho potencial bueno, y esto es un ejemplo otra vez un poco de cómo haríamos el rating, ¿no? Evidentemente esto es un resumen, ¿no? Detrás está pues, todo el análisis que determina cada punto, pero bueno, es un ejemplo, ¿no? No, muy bien, la verdad es que por segunda vez os agradezco a los dos el trabajo que compartís tan generosamente, porque es, de nuevo, una segunda tesis de inversión con unas perspectivas estupendas y la verdad es que agradecemos el valor que aportáis y la generosidad con lo que lo aportáis. Por cierto, por ir cerrando ya la presentación, has comentado antes que podrían contactar con vosotros si tuvieran alguna consulta o quisieran más información. ¿Dónde os pueden encontrar? ¿Página web, dirección de correo? Pues aprovechando que lo comentas, aquí en la última slide de la presentación tenemos nuestro email, el email corporativo que leemos directamente, o sea que es info@cimacapital.com, que ahí nos pueden mandar cualquier duda. Pero bueno, hoy en día, como es mucho más fácil a través de las redes sociales, pues a mí, a Luis o a la cuenta corporativa de Twitter, a mí pues me podéis escribir un mensaje, nos podéis escribir un mensaje cuando queráis y cualquier tema, pues a veces hasta más rápido, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejo y bueno, y además animo a todos a que nos sigan en las redes sociales, que para nosotros es un placer tener seguidores y que nos planteen dudas razonables, nos tiren pelotas difíciles y además se aprende de todo, ¿no? De todo el debate posible, ¿no? Perfecto. Y de nuevo, para contratar vuestro vehículo de inversión, ¿cuál es la forma más sencilla, más rápida para quien esté interesado? Pues para que esté interesado es, como te he comentado al principio, se hace a través de una cuenta de valores en cualquier banco. Decir que quieren comprar con el código ISIN que tiene en nuestra página web también de la SICAV o con el nombre completo de la SICAV, decir que quiere comprar ese valor al banco o directamente por internet, se puede hacer. Muchos bancos hoy en día, precisamente porque no son independientes o porque quieren solamente vender lo suyo, no te dejan o te dicen en un principio que te dejan acceder a valores de BM Growth o a comprar SICAV directamente o cualquier otro fondo. Una red de un banco a lo mejor no te vende un fondo de otra red. Entonces hay que insistir un poco a lo mejor con el banco para que te lo abra el valor o que te deje comprarlo. Pero a través de una cuenta de valores, como si fuera un valor como otro cualquiera. Como si fuese una acción normal a través de un broker. Estupendo, estupendo. Pues oye, muchísimas gracias a los dos, tanto Luis como José, por esta presentación tan llena de información que, como digo, estará publicada en el canal de Value School dentro de muy poco. También disponible el PDF para quienes quieran comprobar los números y repasar la tesis de inversión. Y oye, a lo mejor invertir por su cuenta, quién sabe. Desde luego, como siempre repito, esto no lo tomemos como consejos o recomendaciones por parte de Value School. Son profesionales que exponen su trabajo con fines puramente pues, instructivos, para explicar cómo trabajan ellos. Y bueno, que todos aprendamos del trabajo de los profesionales. José, Luis, ha sido un placer teneros. Nos hubiera gustado, desde luego, en Value School tenernos en el estudio, digamos, en la sede de Madrid, pero estamos como estamos, los tres en nuestras casas. Bueno, Luis, estás en la oficina, ¿verdad? Me dijiste antes. Sí, la oficina. Pero bueno, que estamos un poco separados y confiando en Zoom, que por cierto ha subido en los mercados como la espuma y con razón, ¿no? La estamos haciendo en medio mundo. Creo que demasiado, razón, pero bueno. ¿Demasiado? ¿La ves sobrevalorada, Luis? Yo creo que sí, porque mira, una empresa que te cotiza ahora mismo, que el múltiplo que se sigue es el precio, o sea, el precio ventas, o sea, no tiene sentido que esté 150, 200 veces en price earning ratio, pues no tiene sentido. Y está cotizando 50 veces ventas. Madre mía. Son ratios que yo no lo veo, ¿sabes? No lo veo asumible o no lo veo claro. Vamos, a mí me asustan un poquito esos ratios. Madre mía. Que en el momento que no lo dé.
las caídas pueden ser igual de abruptas que la subida. Bueno, a ver qué pasa, a ver qué nos depara el futuro. Gregorio os da muchísimas gracias, nos da gracias a los tres, pero dice que a José ya le vio a través de Alfa Positivo. José, ¿estuviste con los amigos de Alfa Positivo hace poco haciendo algún webinar? Con Sergio, cierto, sí. Fue justo cuando empezó el confinamiento. A través de Daniel Tello, compañero de la profesión, pues me pasó el contacto de Sergio y me llamó y encantado de participar, la verdad. Yo encantado de todo lo que me invitan, la verdad. Nadie dirá que no, que digo que no, porque yo me apunto a todo, o sea que encantado. Ya he visto que a José le encanta hablar. Sí. Sí, porque tú has hablado poco hoy, Luis, te has hecho todo el trabajo hoy. Es que, ¿para qué voy a hablar? Si es que se expresa muy bien José, la explica muy bien las tesis y le encanta, entonces... Lo hace muy bien. Hay que delegar, hay que saber delegar. Claro, por cierto, José, has comentado Daniel Tello, a Dani le tuvimos en el Summer Summit y el último vídeo que hemos publicado en abierto en YouTube, que por cierto, esperemos que todo el Summit entero esté ya disponible la semana que viene, esperemos en Value Academy, pero el último que publicamos fue con Dani, la sesión que nos hizo sobre invertir en crédito, un vídeo magistral que está, como digo, en el canal. Gregorio agradece a los tres la participación, Ana Rosa también dice que la presentación ha sido excelente, también lo dice Pep Costa, muchas gracias. Como digo, estos son vuestros aplausos virtuales, que ya que no nos podéis escuchar en la sede, pues los escucháis transmitidos por mi parte virtualmente. Muchas gracias. Gracias, José, gracias, Luis. Gracias, amigos, por estar una semana más. La semana que viene empezamos mes, octubre y nueva programación. La tenemos con un evento gestor. La gestora empieza el mes de octubre con Keyles, una nueva gestora que viene a presentarnos su enfoque de value investing también combinado con la búsqueda de la calidad. Hablaremos, por supuesto, del gap entre el value y el growth. En fin, no quiero adelantar temas, pero el miércoles que viene a las 7, como siempre, de nuevo una cita en Value School para todos los amantes de las finanzas personales responsables y de la inversión consciente. Hasta entonces, José, Luis, amigos, buenas noches y feliz semana a todos. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias.